Tres fascinantes historias extraídas del libro Espadas y Diamantes para el despertar. Por Jorge Jandavaca G. Primera historia. El secreto de la eficacia. Ito Itosai, incluso después de haberse convertido en un experto y en un profesor famoso en el arte del sable, no estaba satisfecho de su nivel. A pesar de sus esfuerzos, tenía conciencia de que desde hacía algún tiempo no conseguía progresar. En efecto, los sutras cuentan que el Buda se sentó bajo una higuera para meditar con la firme resolución de no moverse hasta que no recibiera la comprensión última de la existencia del universo. Determinado a morir en ese mismo sitio antes que renunciar, el Buda realizó su voto, despertó la suprema verdad. Ito Itosai se dirigió pues a un templo con el fin de descubrir el secreto del arte del sable. Durante 7 días y 7 noches estuvo consagrado a la meditación. Al alba del 8º día, exhausto y desalentado por no haber conseguido saber algo más, se resignó a volver a su casa, abandonando toda esperanza de penetrar el famoso secreto. Después de salir del templo tomó una carretera rodeada de árboles. Cuando apenas había dado unos pasos, sintió de pronto una presencia amenazante detrás de él y sin reflexionar se volvió al mismo tiempo que desenvainaba el sable. Entonces se dio cuenta que su gesto espontáneo acababa de salvarle la vida. Un bandido yacía a sus pies con un sable en la mano. Segunda historia. A tal armero, tal arma. El sable es el alma del samurái, nos dice una de las más antiguas máximas del bushido con acento circunflejo, la vía del guerrero. Símbolo de virilidad, lealtad y coraje, el sable es el arma favorita del samurái. Pero el sable, en la tradición japonesa, es algo más que un instrumento terrible, algo más que un símbolo filosófico. Es un arma mágica. Arma que puede ser benéfica o maléfica, según la personalidad del forjador y del propietario. El sable es la prolongación de los que los manipulan, se impregna misteriosamente de las vibraciones que emanan de sus seres. Los antiguos japoneses, inspirados por la antigua religión Shinto, conciben la fabricación del sable como un trabajo de alquimia en el que la armonía interior del forjador es más importante que sus capacidades técnicas. Antes de forjar una hoja, el maestro armero pasaba varios días meditando y después se purificaba practicando abluciones de agua fría. Una vez vestido con hábitos blancos ponía manos a la obra, en las mejores condiciones interiores para crear un arma de calidad. Masamune y Murasama eran dos hábiles armeros que vivieron al comienzo del siglo XIV. Los dos fabricaban unos sables de gran calidad. Murasama, de carácter violento, era un personaje taciturno e inquieto. Tenía la siniestra reputación de fabricar hojas temibles que empujaban a sus propietarios a entablar combates sangrientos o que, a veces, herían a los que las manipulaban. Sus armas sedientas de sangre rápidamente tomaron famas de maléficas. Por el contrario, Masamune era un forjador de una gran serenidad que practicaba el ritual de la purificación para forjar sus hojas. Aún hoy día son consideradas como las mejores del país. Un hombre que quería averiguar la diferencia de calidad que existía entre ambas formas de fabricación, introdujo un sable de Murasama en la corriente del agua. Cada hoja que derivaba en la corriente y que tocaba la hoja fue cortada en dos. A continuación introdujo un sable fabricado por Masamune. Las hojas evitaban el sable. Ninguna de ellas fue cortada, se deslizaban intactas bordeando el filo como si éstas no quisiera hacerles daño. El hombre dio entonces su veredicto: la Murasama es terrible, la Masamune es humana. Tercera historia. Los 47 Ronin. Esta narración es muy conocida en Japón, hasta el punto de ser considerada casi una leyenda, y quizás sea la que mejor refleja el espíritu de los samuráis, su dedicación, sacrificio y entrega por unos ideales. La historia comienza cuando el shogun Tokugawa solicita a Asano Takumi, líder de la familia Asano,
que se encargue de entretener a los mensajeros imperiales que llegaban a palacio. Inexperto en el arte del protocolo, Asano debía ser instruido por Kira Kozuke, que asumió su labor con desagrado. Kira esperaba que Asano le hiciese algún obsequio por las molestias de tener que enseñarle, pero el líder del clan consideró que no era necesario ya que el maestro simplemente cumplía su obligación. Esto desagradó tremendamente a Kira, que desde entonces aprovechó cualquier oportunidad para poner en evidencia y ridiculizar a su discípulo. Los roces entre ambos aumentaron y la situación empeoró hasta que finalmente Asano no pudo soportar más los insultos y desenvainó su espada, lo cual ya era un grave delito en el palacio del shogun, para atacar a Kira, hiriéndole en el rostro. Asano fue encarcelado y no trató de defenderse de las acusaciones de agresión, diciendo simplemente que lamentaba haber fallado el golpe y no haber matado a su adversario. La sentencia fue definitiva. El líder de la familia Asano debía realizar el suicidio ritual, sus bienes serían confiscados, su familia expulsada y todos sus hombres se convertirían por tanto en ronin. Mientras tanto a Kira se le liberó de toda responsabilidad en los hechos. Al conocer la muerte de su señor, los samuráis del castillo Asano debatieron cuál sería el mejor plan a seguir. El código de honor les obligaba a no dejar que aquello quedase impune. Algunos preferían atrincherarse y enfrentarse al ejército antes que marcharse sin oponer resistencia, pero el líder de todos ellos, Oishi Kuranosuke, les convenció de que la mejor forma de lograr su venganza era dejar pasar el tiempo para que Kira se confiase. De esta forma escondieron armas y armaduras para un futuro y después se dispersaron. Sabiendo que serían vigilados, cada uno tomó una profesión diferente, alejada de sus anteriores labores como samuráis. Unos se convirtieron en mercaderes, otros en artesanos y Oishi mismo empezó a actuar como si hubiese perdido todo espíritu guerrero y su vida no tuviese sentido. Vagaba por la ciudad borracho y de prostíbulo en prostíbulo, abandonó a su mujer, renegó de su familia y a menudo se le encontraba tirado por las calles, donde era objeto de la burla de todos. Pasado un año y convencido de que ya no quedaba nadie de la familia Asano con ánimo de revancha, Kira relajó las medidas de seguridad de su mansión. Fue en ese mismo mes de diciembre de 1702, en una noche de frío y nieve, cuando viendo que la oportunidad había llegado, los 47 ronin se reunieron para atacar. Oishi dividió a sus fuerzas en dos grupos y mientras unos asaltaban la puerta principal, otros hacían lo mismo por la trasera. Colocaron arqueros en el tejado y sincronizaron el ataque con un toque de tambor. Los defensores fueron tomados totalmente por sorpresa pero aún así opusieron una fiera resistencia. Los ronin no tardaron en doblegarlos y encontrar a Kira, escondido en sus dependencias personales. Fue llevado ante Oishi, que le mostró la daga con la que Asano se había suicidado y le ofreció morir de la misma forma, realizando el seppuku. El hombre permaneció en silencio y Oishi le decapitó. La cabeza fue llevada a la tumba de Asano como sangrienta ofrenda. A partir de ese momento los 47 ronin poco podían hacer excepto esperar la decisión del gobierno. Aunque impresionado por la determinación de estos hombres y por su fidelidad al código del Bushido, que les ordenaba vengar la muerte de su señor, el shogun no podía dejarles en libertad. La sentencia fue que todos deberían realizar el seppuku, el suicidio ritual, en vez de ser ejecutados como criminales. Así lo hicieron y fueron enterrados en el mismo templo que su señor, pasando su nombre a formar parte de las leyendas. Cuarta historia. No era idiota. Yayutahima no Kami tenía un mono como mascota. Este asistía a menudo a los entrenamientos de los discípulos. Siendo por naturaleza extremadamente imitador, este mono aprendió la manera de coger un sable y de utilizarlo. Se había convertido en un experto en su género. Un día, un ronin, guerrero errante, expresó su deseo amistoso de confrontar su habilidad en el manejo de la lanza con Tajima. El maestro le sugirió que combatiera primero con el mono.
el visitante se sintió amargamente humillado. Pero el encuentro tuvo lugar. Armado con su lanza, el Ronin atacó rápidamente al mono que manejaba un Sinai, sable de bambú. El animal evitó ágilmente los golpes de la lanza. Pasando al contraataque, el mono consiguió acercarse a su adversario y golpearlo. El Ronin retrocedió y puso su arma en una guardia defensiva. Aprovechando la ocasión, el mono saltó sobre el mango de la lanza y desarmó al hombre. Cuando el Ronin volvió avergonzado a ver a Tajima, este le hizo la siguiente observación. Desde el principio sabía que usted no era capaz de vencer al mono. El Ronin dejó de visitar al maestro desde ese día. Habían pasado varios meses cuando apareció de nuevo. Volvió a expresar su deseo de combatir con el mono. El maestro, adivinando que el Ronin se había entrenado intensamente, presintió que el mono se negaría a combatir. Por lo tanto no aceptó la petición de su visitante. Pero este insistió y el maestro acabó por ceder. En el mismo instante en el que el mono se puso frente al hombre, arrojó su sable y emprendió la huida chillando. Tajima no Kami terminó diciéndole: ¿no se lo dije? No lo iba a vencer. Poco tiempo después, gracias a su recomendación, el Ronin entró al servicio de uno de sus amigos. Para conseguir el libro completo, haz clic en el link debajo de este video. No olvides suscribirte, y te invitamos a formar parte de Escuela Vida. Más información en la descripción de este video. Namaskar.